bendiga, amados hermanos, ¿cómo están? Que la gracia y la misericordia de Dios sea con cada uno de nosotros en esta preciosa noche. Amén. Es para mí un gozo con temblor, ¿verdad? Pero un gozo de que el Señor me permita ser la persona que ha escogido en esta noche. Quiero hablarle un poquito en esta noche sobre lo que es la voluntad de Dios para el creyente. Entonces, la voluntad de Dios en el creyente, la manera de nosotros crecer espiritualmente es comprender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Cuando nosotros entendemos cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, se nos va a hacer más fácil el vivir una vida cristiana. Amén. Cómo nosotros conducirnos en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque si la voluntad de Dios está en nosotros, no nos dejamos llevar por viento cuando nos lleve la marea, sino que su voluntad está en nosotros y esa voluntad que está en nosotros, eso es lo que nosotros expresamos. Amén. Entonces, dice, ¿por qué no estamos supuestos a hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Él? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros a hacer la voluntad de Él y no nuestra propia voluntad? Porque por mucho tiempo nosotros tratamos de hacer nuestra propia voluntad y no nos funcionó. Yo no sé si ustedes lo creen, pero por mucho tiempo nosotros tratamos de que la voluntad de nosotros hacerla y eso no nos funcionó. Por lo tanto fue que le dimos la libertad a Él de que Él fuera que hiciera su voluntad en nuestra vida. Cuando no le conocíamos, nosotros hacíamos y deshacíamos en el mundo. Y teníamos muchísimas frases para expresar en el mundo. Como por ejemplo, que yo hago lo que quiera, que a mí nadie me gobierna, que yo soy dueña de mi propia vida, pero cuando viene Dios a nuestra vida, ya las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque yo no hago lo que quiera, a mí Él es que me gobierna. Amén. Y nada de lo que yo pueda hacer humanamente puede agradarle a Él, sino que lo que yo hago en el Espíritu, eso es lo que a Él le agrada y esa es su voluntad y eso es lo que tenemos que manifestar y eso es lo que tenemos que expresar en nuestra vida, porque la voluntad de Él ha sido depositada en nosotros y si su voluntad ha sido depositada en nosotros es para que nosotros manifestemos su gloria. Amén. No la nuestra, sino la de Él. Dice, cuando no le conocíamos, hacíamos nuestra propia voluntad. Nos dejábamos gobernar por el hombre carnal que moraba en nosotros. Pero ya que le conocemos, hemos crucificado lo carnal. Ahora se manifiesta el hombre espiritual porque la naturaleza de Cristo es la que nos gobierna. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a el libro de Romanos 12 en su versículo 1 y 2. La palabra dice en Romanos 12, versículos 1 y 2, comienza hablando de lo que son los deberes del cristiano. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo se expresa ante los romanos y le dice, así que hermanos, yo os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Qué es el culto racional? ¿Qué es lo que a nosotros nos mueve como cristianos? ¿Qué es eso que nosotros hacíamos antes que ahora nos desagrada? Porque Cristo nos lo ha quitado de nuestra vida.
Nuestro culto racional es que ya yo no hago mi propia vida, ya yo no me gobierno, sino que lo que está dentro de mí es lo que a mí me gobierna. Y dice el versículo 2, no os conformen a este siglo, o sea, no podemos conformarnos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos podemos conformar a este siglo. Tenemos que prepararnos. Tenemos que indagar más de la Escritura. Tenemos que profundizar más. Dice la palabra, no nos conformemos. Si el pastor lo invita a usted, que hay un taller, que hay una conferencia, pues no sea conformista, no se conforme, no se limite, que a nosotros que nos conviene aprender, a nosotros que nos conviene profundizar más de la palabra de Dios. De Dios, que es agradable. Y dice también que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecto. Sabemos que lo que es perfecto y no necesita que ni que se le agregue ni se le quite, porque es perfecto. Pero agradable, ¿qué es lo que a mí me agrada? ¿Qué es lo que a mí me mueve? Porque cuando usted se siente agradado, es porque usted se siente cómodo. Es como cuando yo estoy hablando con una persona y yo digo, a mí me agrada hablar contigo porque me siento cómoda con esa persona. Entonces, la palabra dice aquí que la voluntad de Dios es agradable, no es forzosa. A nosotros es que nos conviene entrar en ese mover del Señor. A nosotros es que nos conviene reconocerle. A nosotros es que nos conviene buscarle, indagar cada día más con Él. Amén. Dice, debemos procurar que la voluntad de Dios, porque es agradable y perfecta. Entonces, si la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, ¿cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios? Porque es una pregunta que nosotros deberíamos hacernos, una autoevaluación y decir, ¿cómo yo puedo agradar a Dios? Porque muchas veces hacemos cosas que el Señor no nos ha mandado a hacer y creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y el Señor no nos ha mandado a hacer eso. Y hay otra cosa que el Señor nos ha mandado a hacer y nosotros decimos, eso tiene que ser cosa del diablo. Y muchas cosas no escuchamos la voz de Dios, porque hay cosas que Él quiere que nosotros la hagamos, pero nosotros entendemos que son tan fuertes quizás, o para nosotros, o que no ponemos condición, ponemos limitaciones y creemos que son grandes, que son gravosas, cuando es agradable, dice la palabra. ¿Cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios? Negarme a mí mismo. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, hacemos la voluntad de Dios, porque ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Amén. Entonces, aquí en el libro de Gálatas, capítulo 2, en su versículo 20, Pablo le dice a los creyentes de Gálatas que ya no es él que vive, sino que es Cristo el que vive en él. Vayamos allá. Gálatas 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya lo vivo en Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo es el que vive en mí. Dice, y que ahora, lo que ahora vivo en la carne, dice que lo hace en la fe del Hijo de Dios. En Cristo estamos crucificados. Entendemos muy bien lo que es nosotros como creyentes, como cristianos, lo que es el sacrificio de Cristo. Al 100% podemos decir quizá que nosotros estamos conscientes, estamos convencidos de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero esa palabra, que con Cristo estoy juntamente crucificado, nosotros hemos analizado esa palabra y sabemos lo que conlleva esa frase que dice Pablo ahí, que con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa estar crucificado juntamente con Cristo? El apóstol Pablo le habla aquí a la iglesia de Galacia y
él poniéndose él como ejemplo y expresando su vida espiritual, culta como creyente. Le dice a la iglesia de Galicia, ese viejo hombre, esa vida oculta en mí ya está crucificada. O sea, que ese viejo hombre que antes moraba en él ya no mora. ¿Por qué? Porque la carne, él la crucificó, dice aquí la palabra, juntamente con Cristo. Dice, pero la vida espiritual, ese nuevo hombre está vivo. El pecado es crucificado, abolido, pero la gracia es vivificada. Esa gracia que el Señor ha puesto en nosotros, dice aquí que es lo que nos da vida a nosotros como creyentes. Pero tenemos que tener cuidado porque esa gracia no es nuestra, es de Él. Miren qué cosa. Lo que yo tenía antes, que sí me pertenecía, que era el pecado, yo lo aborrecí y lo crucifiqué. Lo que yo tengo ahora, que se me ha otorgado, no es mío, sino que es de Él y que tengo que rendirle cuenta a Él por esa gracia que Él ha depositado en mí. Y te dirán, pero si la misma palabra dice que la gracia de Cristo no ha sido dada, sí es verdad, no fue dada, pero también Él nos va a rendir cuenta por esa gracia que Él nos ha dado. Si Él quiere, Él se manifiesta. Si Él no quiere, Él no se manifiesta, porque la gracia de Él no es nuestra. Simplemente nosotros, ¿qué somos? Somos los portadores de su gracia, quien Él ha escogido para manifestarse, pero simplemente eso es lo que somos. Él se glorifica como Él quiere, con quien Él quiere y cuando Él quiere. Si Él decide no glorificarse, no se glorifica. Si Él decide no ser portador, que nosotros seamos portador de su gracia, no lo es. Es de Él, la gracia no es nuestra. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que el Señor ha depositado en nuestra mano. ¿Cómo yo estoy usando la gracia que el Señor ha depositado en mi mano? ¿Cómo yo estoy utilizando los talentos, los dones que el Señor ha puesto? Porque Él no va a rendir cuenta por eso que Él nos ha dado. Es su voluntad la que está en nosotros. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque no podemos usar las cosas del Señor ligeramente. Y sus gracias es de Él, no es nuestra. Y si es de Él, Él nos va a rendir cuenta por eso que nosotros hicimos y también por lo que dejamos de hacer. Por lo que Él nos mandó a hacer y no hicimos, y también por lo que nosotros hicimos que Él no nos ha mandado a hacer. Otra forma de yo conocer la voluntad de Dios es cuando yo oro los unos por los otros. Cuando nosotros oramos los unos por los otros, la misma palabra nos manda que nosotros tenemos que cubrirnos en oración. Los unos por los otros. Y cuando nosotros nos cubrimos en oración los unos por los otros, nosotros estamos manifestando la voluntad de Dios en nuestra vida. Para nosotros es muy fácil que el hermano a quien nosotros conocemos, con el que está en nuestro entorno, nos diga, hermano, ore por mí por tal situación. Es muy fácil para nosotros porque estamos en confianza. Pero aquellos hermanos que no le conocemos y que el Señor nos ha mandado a orar también por ellos, ¿cómo nosotros lo hacemos? Estamos orando también por esos hermanos que no conocemos. Por ejemplo, los misioneros que el Señor nos ha mandado a orar. Por la gente que se va a las naciones y deja su familia y deja su entorno para hacer la voluntad de Dios. Estamos orando por esa persona. Estamos manifestando su amor a través de esa persona. Estamos nosotros orando por nuestra familia. Nosotros queremos que toda nuestra familia llegue a los pies del Señor. Pero ¿qué estamos nosotros haciendo para que eso suceda? Para que nuestra familia llegue a los pies del Señor. ¿Qué estamos nosotros haciendo? Dios demanda de nosotros que cuidemos a los hermanos. Y una forma de hacerlo es orar por ellos. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Colosenses 1, versículos 9 y 10. Por lo cual, también vosotros, desde el día que lo oí, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
Aquí vemos al apóstol Pablo que le habla a la iglesia de Colosas. El apóstol Pablo aquí está preso. No conoce esa iglesia. Nunca vio a los hermanos de Colosas. Pero sin embargo, escuchó hablar de ellos. Y oraba, aquí dice la palabra, que él oraba por ellos. Muchas veces no es fácil, como yo le decía ahorita, orar por lo que conocemos. Pero por lo que no conocemos, Dios demanda también que nosotros oremos. Y esta comunidad de Colosas, quien fundó esta iglesia fue un colaborador de Pablo, que Pablo visitaba a Pablo. Él habla a Pablo de lo que era, llamaba Epafras. Este hombre, Epafras, le habla a Pablo de lo que era la iglesia de Colosas. Una iglesia que está poderosa, pero hay un problema dentro de la iglesia. Como en todo lugar, que no cojea de un lado, cojea de otro. Entonces, en la iglesia de Colosas había este problema. ¿Y cuál era el problema que se manifestaba allí en esta iglesia? Era que había una herejía muy parecida a lo que es el gnosticismo. Donde el gnosticismo le decía a ellos que ellos podían obtener el conocimiento, ellos podían humanamente crecer en el conocimiento y conocer, oiga, los misterios ocultos de ese Señor para obtener la salvación. Y eso confundió lo que fue la iglesia de Colosas. Y Epafras le habla a Pablo y le comunica esa situación que está sucediendo en esta iglesia. Y Pablo dice que él ora por ellos y le pide a Dios desde el día que lo oímos, no uno de ellos. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento y la voluntad y la sabiduría e inteligencia espiritual. Es necesario tener sabiduría espiritual para nuestra vida. Tenemos que ser llenos de conocimiento de Dios. Pero el conocimiento que se estaba manifestando en esta iglesia no era el conocimiento de Dios, era el conocimiento humano. Y no digo que sea malo que uno se prepare, que uno vaya a la universidad, que uno tenga un conocimiento. Eso no abre puertas. Pero en el ámbito espiritual, el conocimiento humano tenemos que entender que no nos funciona. Una cosa es lo natural y otra cosa es lo espiritual. Lo que nos funciona allá en el mundo no quiere decir que nos funcione aquí a nosotros. Ahora, lo que nos funciona a nosotros sí nos puede funcionar en el mundo. Lo que me funciona en el mundo no quiere decir que aquí dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, no funcione a nosotros. No quiere decir que nos edifique a nosotros, pero lo que nos funciona a nosotros, el conocimiento espiritual, sí podemos cambiar el mundo. Entonces, nosotros estamos llamados a dar el amor de Cristo hacia los demás. Dice, esta oración de Pablo a los colosenses tiene dos dimensiones. ¿Cuáles son esas dos dimensiones? Uno, que deberían ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios a través de la sabiduría espiritual y el entendimiento, que debían ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios a través de la sabiduría espiritual y del entendimiento. Eso era lo que Pablo le decía a la iglesia. Ustedes tienen que ser llenos. El conocimiento que a ustedes les vale es el conocimiento de Dios, no es el conocimiento humano. El conocimiento que aquí vale es el conocimiento de Dios y tenemos que ser llenos de esa sabiduría que Dios nos ha delegado, que están ahí, que son nuestras, que simplemente tenemos que profundizar porque se nos han dado, de esa sabiduría espiritual y del entendimiento. Dice que debían llevar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios y que todas sus acciones debían agradar a Dios en todo. Todo lo que nosotros vamos a hacer, tenemos que agradar a Dios en todo. Tenemos que llevar fruto, tenemos que fructificar. Para eso nosotros fuimos llamados. Así como
en Mateo nos habla de la gran comisión, que el Señor no nos dijo, es una opción, es si ustedes quieren, que tienen que ir y predicar el evangelio. Así también Él nos dice que tenemos que dar fruto. El conocimiento no existe solo para ser acumulado, debe darnos dirección para vivir. De nada me vale que yo diga que yo me sé la Biblia y que yo no la ponga en práctica. El conocimiento no es para ser acumulado, es para darme dirección para yo vivir. Cuando leemos la palabra y nos dejamos que la palabra sea la que nos direccione en nuestra vida, en nuestro diario andar con el Maestro, yo le aseguro que las cosas serán diferentes. Seremos diferentes. Pablo le dice a la iglesia, yo quiero que ustedes sean sabios, pero que también usen el conocimiento. Yo quiero que ustedes sean sabios, pero que el conocimiento ustedes también lo usen. Otra forma en lo que nosotros también podemos hacer la voluntad de Dios es que el cristiano está puesto para dar fruto. Tenemos que dar fruto. Y muchas veces quizás nos limitamos, quizás somos dejados muchas veces para fructificar. No hay excusa para nosotros no testificar de la bondad de Cristo, de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, de las cosas grandes y maravillosas que Él nos ha dado. En Gálatas 5, 22 y 23 dice la palabra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu, miren que aquí no dice los frutos, sino el fruto es uno. Las demás palabras que nosotros vemos aquí, como lo que es el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, son expresiones del fruto. Porque el fruto del Espíritu es el amor, y el amor es Cristo, y ese fruto está en nosotros. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, ese fruto, ese amor que es Cristo, tiene que salir espontáneamente de nosotros. No podemos encapsularlo, no podemos ocultarlo. Tiene que manifestarse. Muchas veces no tenemos ni que decir que nosotros somos cristianos. Porque los que nos ven nos dicen, ustedes son diferentes. Usted es cristiano. No tenemos que andar con la Biblia debajo del brazo. Si el amor de Cristo está en nosotros, tiene que verse la diferencia en nuestra vida. Y los demás tienen que verla. Porque muchas veces nosotros ni cuenta nos damos. Y los demás son los que se dan cuenta de lo que Cristo está haciendo en nosotros. El fruto evidencia la vida de Cristo siendo expresado en los santos, lo cual es lo que hace posible la mutua edificación de la iglesia en amor y en verdad. Es inevitable que la iglesia no haya dificultades. Sabemos que en la iglesia de Cristo hay dificultades, pero es también en la iglesia donde aprendemos a expresar la vida de Cristo en nosotros. Sabemos que hay dificultades en la iglesia. Sabemos que no somos perfectos y que nos vamos a estar rozando uno con otro. Y el Señor lo permite para alinearnos a los dos. Porque el que es muy rápido se junta con el que es un poco lento y el Señor te dice, ahí es que lo quiero para nivelarlo. Eso es madurar, es permitir que la vida de Cristo en nosotros exprese el fruto del Espíritu. Eso es madurar como creyente. Cuando nosotros le permitimos a Cristo que manifieste su amor hacia los demás. Cuando yo manifiesto el amor de Cristo hacia los demás, yo no me voy a preocupar porque la hermana canta bonito y yo no sé cantar. Porque esa no es mi gracia, ese no fue el talento que Dios ha depositado. Pero yo me gozo con la hermana. Yo no me voy a preocupar porque el hermano hable bonito, predique bonito y yo no lo puedo hacer. Pero yo me gozo con el hermano. Porque cuando viene a ver lo que el hermano puede hacer, que yo no lo puedo hacer, pero cuando viene a ver algo que sí yo puedo hacer,
que el Señor ha puesto ese talento en mí, que el Señor ha puesto esa gracia, que el hermano no lo tiene, y ahí es que crecemos, como decía nuestro Padre Espiritual el domingo, creciendo en el cuerpo. Y cuando nos gozamos unos con los otros, manifestamos el amor de Dios, todo fluye. Y todo es agradable y perfecto, como leían al principio. Amén. Esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Le pido a Dios que sea de gran aporte para nuestra vida espiritual. Amén.